momentito, por favor, en lo que carga carga la pantallita para que todos podamos visualizar. A ver. Ya está cargando. En unos segunditos van a poder visualizar que estuvimos viendo todo lo que era reclutamiento y selección, ¿no? Ya, listo, ya podemos visualizar. Para hacer rápido un repasito y poder retomar con nuestras sesiones, habíamos estado viendo lo que era desde reclutamiento, selección, vimos lo que era el perfil de puesto de trabajo, la importancia de elaborar un adecuado perfil de trabajo, vimos también lo que era nuestro reclutamiento, que podía ser de dos formas, ¿no? El reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Ok? Ahora ya habíamos visto que el reclutamiento interno es cuando nuestros candidatos son nuestros propios trabajadores y el reclutamiento externo cuando nuestros candidatos son fuera de la organización, y el reclutamiento mixto cuando era de ambos, y vimos que después de que ya tengo ya tengo mis candidatos, ahora sí puedo empezar a hacer las técnicas de selección. Y habíamos visto nosotros la importancia de la prueba psicológica, vimos la prueba de conocimientos, hablamos también un poquito sobre la prueba médica que se realiza solo en caso de riesgos. Y ahora vamos a hablar sobre la entrevista de trabajo. Y es que la entrevista de trabajo para muchos empleadores, esta es una parte crucial del proceso, ¿ok? Pero no debería ser determinante. A ver, para que me deje entender un poquito. Cuando hablamos de que es una parte crítica o crucial, es porque tiene importancia, claro que sí, tiene mucho peso, porque hasta ese momento yo conozco mis candidatos, solamente podríamos decir a través de sus pruebas, de resultados, de sus CVs, de referencias, pero es en la entrevista donde yo ya voy a poder hablar con mi candidato, conocerlo más a fondo, ¿no? Entonces, pero esta entrevista es crucial, es importante, sí, mas no debería ser determinante. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos factores que puedan afectar o alterar mi entrevista. Y si yo hago que la última impresión sea lo que cuente, voy a cometer errores. Por ejemplo, pasa muchas veces, tenemos candidatos con muy buena experiencia, tenemos con mucho conocimiento, con buenas referencias, ¿no? Y al momento en que los entrevistamos, pueden ser miles de causales por las que el candidato de repente se pone nervioso, de repente no da una entrevista adecuada, de repente el candidato, por ahí no nos otorga la información necesaria en la entrevista. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? De inmediato al candidato le descartan el puesto de trabajo y probablemente estemos dejando ir un buen candidato por una entrevista que no fue adecuada, ¿no? O nos pasa todo lo contrario, que tenemos candidatos que no cumplen con el perfil, no tienen la experiencia necesaria, no tienen de repente las referencias, los conocimientos, pero cuando entrevistamos al candidato, el candidato se luce, el candidato habla, el candidato saca lo mejor de sí mismo y muchas veces se con esta última impresión y al fin y al cabo están contratando a un candidato que no tiene la experiencia ni el conocimiento. Ahí vemos donde muchas veces fallan estos procesos. Entonces, la entrevista es importante. Si yo como candidato tengo que procurar dar una buena entrevista, sí, tengo que procurar dar una buena entrevista, pero yo como empleador o yo como reclutador no puedo basar mi decisión únicamente en la última impresión que es la entrevista. Para eso tengo que tratar de cuantificar todos los procesos, colocarles un valor, colocarles un porcentaje para que al final el candidato con mayor porcentaje pueda ganar. Existen muchos tipos de entrevista de trabajo. Existen, por ejemplo, las entrevistas por competencias, que es cuando no le vamos a preguntar datos de su vida, datos profesionales al candidato, no. Nos vamos a abocar más en consultarle de repente experiencias que hayan tenido,
en ver sus habilidades, ¿no? Nos vamos a abocar, perdón, un poquito más en eso. Por ejemplo, existe el método de la entrevista STAR, S-T-A-R. ¿Ok? Por ejemplo, este es un método que últimamente como que se ha hecho un poquito, como que ha marcado un poquito más de tendencia. No es nuevo el método, tampoco no es nuevo, pero ha marcado un poquito más de tendencia, ¿no? ¿Y qué significa este método STAR? Este método STAR viene de la sigla en inglés, S de situación, T de task, o en español podríamos decirlo tarea, A de action, o en español acción, y R de result, o en español resultado. STAR significa situaciones, tareas, acciones y resultados. Es decir, que entrevistamos al trabajador en base a situaciones que haya tenido, en base a tareas que realice, qué acciones tomaría, qué resultados ha logrado, ¿no? También existe, por ejemplo, las entrevistas por estrés, que son entrevistas que buscan precisamente estresar al candidato. Son las entrevistas que buscan poner al candidato entre la espada y la pared, no para que caiga, no para que se equivoque, no para verlo fallar, sino para ver cómo afronta esa situación, para ver cómo sale de esa situación de estrés incómoda, porque muchos candidatos pueden decirnos, yo tengo muy buena tolerancia al estrés, pero si en esa entrevista por estrés de repente abandonan el puesto, no quieren seguir en la competencia, de repente no saben responder adecuadamente, significa que esa persona aún no tiene dominio del trabajo bajo presión, por ejemplo, ¿no? Ahora, también si hablamos de las tipologías de entrevistas, tenemos las entrevistas abiertas, cerradas y mixtas. Las entrevistas abiertas es cuando el reclutador no tiene, o mejor empezamos por las cerradas. Las entrevistas cerradas es cuando el reclutador va a tener ya una lista de preguntas elaboradas, una lista de preguntas hechas. Y en la entrevista, el reclutador se va a abocar a hacer esas preguntas y escuchar la respuesta de los candidatos. ¿Ok? Esa es la entrevista cerrada. La entrevista semiabierta, ¿ok? O semiestructurada, es cuando el reclutador tiene su lista de preguntas. Pero esta lista de preguntas, el reclutador lo trabaja como, podríamos decir, se va a guiar, va a hacer las preguntas, ¿ok? Pero también va a improvisar un poco, va a dejar que las preguntas fluyan un poquito con la entrevista del candidato. Y las entrevistas abiertas es cuando el reclutador ya no tiene ninguna serie de preguntas preparadas. Es cuando el reclutador va e improvisa la entrevista. De acuerdo a lo que le diga el candidato, el reclutador va moviendo, va guiando la entrevista para obtener la información. Aquí, coleguitas, yo les hago la pregunta. Para los colegas que recién van a iniciar o con los colegas que recién están iniciando en el proceso de realizar entrevistas de trabajo, ¿qué creen ustedes que sería la más recomendada? ¿La abierta, la semiabierta o la cerrada? ¿Cuáles les recomendarían ustedes que haga la entrevista? Si yo les dijera, escoja un estilo de entrevista para una persona que recién está iniciando a realizar entrevistas, ¿cuál ustedes aconsejarían? Muy Semiabierta. bien, ¿no? Sí, también puede ser la semiabierta, pero si es una persona que recién va a empezar a entrevistar, que van a hacer sus primeras entrevistas, lo mejor es la cerrada. Mejor es la cerrada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer una entrevista abierta, mal dicho está de mi parte decir improvisar, ¿no? Porque no es tanto improvisar, hay que tener mucho arte para poder realizar una entrevista, porque si no tenemos la capacidad, la habilidad y el arte suficiente para hacer una entrevista abierta, vamos a caer en una entrevista fofa, en una entrevista ¿y cuál es tu nombre? ¿Y a qué te dedicas? Háblame de ti, ¿qué más te gustaría? ¿Por qué quieres trabajar acá? Preguntas de rutina que no me aportan, ¿no? En cambio, la entrevista abierta tiene que ser, a ver, coméntame un poco de tu centro de trabajo. Una vez tuve un problema, ¿y por qué fue tu problema? A ver, ¿y qué pasaría si mi empresa pasara esto, no? Dime, ¿qué soluciones tú nos darías? ¿Harías esto, harías el otro? La entrevista abierta es eso, es agarrar
primero, buscar que el candidato me dé el tema y yo profundizar en ese tema, ¿no? Entonces, para los coleguitas que recién arrancan en sus primeras entrevistas, lo ideal es una entrevista cerrada. Y ojo, con eso no quiero decir que la entrevista cerrada es que el reclutador se siente y le dice, a ver, candidato, primera pregunta, ¿cómo se considera usted en el centro de trabajo? Segunda pregunta, no. Ahí también te tiene que generar rapport, ¿no? Generar rapport es hablar, generar confianza, crear un ambiente cálido, un ambiente cómodo. Pero se recomienda la entrevista cerrada porque tiene un guión, tiene algo en lo que si ve que de repente no le está funcionando, si ve que la entrevista se quiere ir por otro lado, regresa a su guión y acomoda la entrevista, ¿no? Y es que también, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas abiertas, incluso también las semiabiertas, nos toca todo tipo de candidatos, ¿no? Nos puede tocar candidatos que yo le pregunto, muy bien, háblame de ti, ¿no? Mi nombre es María y trabajo acá. Y quiero trabajar acá. Ya, María. María, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus mejores valores, tus mejores talentos? Que soy muy responsable y muy proactivo. Ya, y dime, María, ¿por qué te gustaría trabajar acá? Porque es una empresa bien constituida y me gusta. Entonces, se dan cuenta, son preguntas que no me dejan seguir avanzando, son preguntas así tan cortantes, como que en cada pregunta, María, en este caso que hemos puesto de ejemplo, me pone una pared, ¿no? Como que yo abro la puerta y María con sus preguntas me la cierra. Entonces, es difícil Pero a veces guiar señorita, esas también, entrevistas. Dígame. señorita, pero también hay entrevistas insólitas. Es algo que me pasó cuando empecé, por primera vez me postulé para una plaza del Estado. Me salieron con la novela de que le diga el capítulo tal de la novela tal, el cantante de moda de ese año. Así es que imagínese usted Claro, o las sea, como digo, preguntas insólitas que a veces nos por ejemplo, esas preguntas que usted me menciona, he visto que las aplican para entrevistas de estrés. No, he visto que las aplican para entrevistas de estrés. No sé si haya sido el caso, no sé. A veces también hay personas, si les soy bien sincera, coleguitas, hay veces que como los puestos de trabajo en algunas entidades ya tienen su nombre y apellido, por así decir, y a veces ven un buen candidato que se está postulando, dicen, aquí en la entrevista lo hago caer. ¿No? Aquí es donde lo sí, hago caer. A mí también lo me ha hacen para pasado, ¿ah? descartar, Me ha lo pasado. hacen para descartar, pues. Claro, ajá, a mí también me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado que a veces pasaba todos los filtros y después yo escuchaba en la entrevista a otros candidatos que les preguntaban así, ¿no? Como que cosas muy generales y cuando me tocaba a mí entrevistar, mencióneme de la legislatura tal, mencióneme el número de reglamento tal, de acuerdo al artículo tal, que es lo que dice la ley tal. Y yo, me quedaba así, ¿no? Pero como le digo, sí he visto en alguna vez que como no pueden con su CV, no pueden con el perfil, no pueden con la experiencia, no pueden con los conocimientos, dicen, aquí en la entrevista le bajamos la nota, ¿no? Pero también he visto entrevistas de estrés donde viene el candidato, le dicen toma asiento y le hacen preguntas, justo como dice la colega, ¿no? Un poco insulsas, un poco preguntas como para que el candidato diga, ¿qué me están preguntando? Ya, ¿qué tiene que ver eso con el puesto, no? Pero lo hacen precisamente para medir el para medir el nivel de estrés para eso, ¿no? Son entrevistas que colocan así de que Y para quieren suerte tener mía sí veía esa novela. no para cómo manejas esa situación, ¿no? No sé si es su caso, se les ha explicado, pues, Se le escucha entrecortado. Sí, se les escucha Sí, se escucha entrecortado, no entrecortado, no tienen se un audio. entiende bien. Y demasiada interferencia.
Buenas noches, no se escucha nada. Hola, 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 ¿me escuchan? A veces se la escucha, a veces no. Ya, a ver, un momentito, por favor, a ver, de repente es la señal, de repente estoy conectada a otra red Wi-Fi. A ver, un momentito, coleguitas, un momentito. ¿Me pueden confirmar, por favor, se me escucha mejor? Ahora sí. Ya está, perfecto. Muy bien. Como les decía, hay algunas entrevistas que se aplican eso, ¿no? Pero como les digo, vamos a fijarnos en las entrevistas correctas, las entrevistas que nosotros tenemos que realizar, que tienen que ser de manera correcta. ¿Ok? Entonces, como le digo, hay muchos tipos de entrevista, ¿no? Entonces, por eso decía de que a veces el candidato, desde que se puede cerrar en sus preguntas, en las respuestas que da, que nos cierra la puerta, como también hay candidatos que a veces les preguntamos, y cuéntame, háblame un poquito de ti, y nos cuentan desde que nacieron. Desde que nacieron hasta la fecha, le preguntamos si tu experiencia laboral, y nos habla, y a veces no sabemos cómo guiar esa entrevista. Entonces, para hacer una entrevista abierta, hay que tener mucha experiencia, hay que también saber leer al candidato, no solamente por lo que nos dice, también por su comunicación no oral o su comunicación no verbal, ¿no? Desde la forma en cómo se sienta, la forma en cómo nos mira, los tics nerviosos que puede tener. Es normal que el candidato esté nervioso en una entrevista, pero hay que ver cómo maneja esa situación de nervios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entrevisto candidatos, me gusta mucho darles un lapicero. ¿Ok? Así, por cualquier motivo. Le digo, agarra el lapicero, ahorita me lo das un ratito. Y empezamos la entrevista para ver qué hacen con el lapicero. Algunos simplemente ya lo tienen el lapicero en la mano y lo dejan quieto. Otros vemos que están con el lapicero que lo mueven, que lo pasan de una mano a otra mano, que se golpean un poco más y se ponen el lapicero a la boca, ¿no? Ahí también podemos ver qué tanto autocontrol hay sobre los candidatos, ¿no? Y como les repito nuevamente, la entrevista va a ser la entrevista, nosotros como reclutadores, nosotros guiamos la entrevista, nosotros dirigimos toda la entrevista, pero es el candidato quien tiene que lucirse, ¿ok? Y nosotros tenemos que ayudar a que el candidato se luzca, evitando hacer preguntas de rutina o preguntas que no nos aportan nada, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, una pregunta que se hace muy seguido en las entrevistas y la respuesta no nos va a sumar nada, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ay, no estoy compartiendo el material, voy a compartir el material. Por ejemplo, a veces preguntamos, y dime, ¿qué opinas tú o mejor dicho, ya, una pregunta que siempre preguntan y nunca, que casi no aporta nada. Cuéntame, ¿por qué saliste de tu anterior trabajo? ¿Por qué dejaste tu anterior empleo? ¿No? Cuando yo les pregunto a algunos colegas, ¿por qué preguntamos eso? Ellos me dicen, porque tenemos que saber con qué antecedentes ha salido de la anterior empresa, ¿no? Ponte que lo han despedido por robo, ponte por ahí de que ha renunciado, ha terminado mal en el trabajo, tenemos que saber, ¿no? Pero acá seamos bien mente fría, bien cabeza fría. Si ustedes en su anterior empresa los hubiesen despedido o nosotros nos hubiesen despedido, en nuestra siguiente entrevista trataríamos de camuflar, de disfrazar eso, ¿no? No iría y diría, sí, es que me despidieron porque cometí este error, porque hice esto, porque ya sé que al dar esa respuesta me voy a cerrar las puertas de esa nueva empresa. Entonces, ¿qué hago? Trato de camuflarlo, por ejemplo, yo como candidato, y que es lo normal, ¿no? De que no se enteren. Entonces, en la entrevista, ¿para qué pregunto eso? ¿Para qué pregunto si sé que el candidato no va a ser totalmente sincero? Muy bien, justo como nos dice José Carlos, ¿no? Si yo de verdad quiero saber ese motivo, me voy a las referencias.
llamo a las referencias que tienen y pregunto, ahí sí me van a decir el motivo, ¿no? Miren, también dice, a veces se cuelgan cuando les preguntan sobre sus cualidades, fortalezas, debilidades, o cuando les ponen un caso complicado y cómo lo resolviste también. Y también son preguntas que no nos aportan mucho. Por ejemplo, cuando preguntan, dime, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿No? Yo como fortalezas, por lo general, voy a decir las más aceptables. Soy puntual, soy responsable, soy muy dinámico. Y de cada 100 trabajadores, cuando les pregunto cuál es tu debilidad, 99, nunca falta el que me responda. Considero que mi peor defecto, mi debilidad, es que soy muy perfeccionista con mi trabajo, ¿no? Es que soy muy minucioso, muy detalloso. Eso no es un defecto. El verdadero defecto de las personas es que somos impuntuales, somos desordenados, somos desorganizados, ¿no? Y que no está mal. Pero el candidato sabe de que al decir ciertas verdades hay muchas posibilidades de cerrarse puertas. Por eso evita decirlos. En la entrevista no tenemos que buscar que el candidato nos mienta. En la entrevista no tengo que procurar hacer preguntas para escuchar las respuestas más bonitas. Tengo que buscar la verdad. Entonces, por eso es que no es tan fácil hacer una entrevista. No es simplemente como que tomo datos, listo, me siento y pregunto, no. Hay que saber qué información es la que queremos corroborar, ¿no? Y una vez que yo termino mi entrevista y ya tengo todos los puntajes de la prueba psicológica, de la prueba de conocimientos, de la prueba médica, de la entrevista, ahí ya recién voy a poder tener a mi candidato ganador. Y la transición para que este candidato se convierta en trabajador va a ser por medio del contrato de trabajo o la contratación. Que dicho sea de paso, coleguitas, hoy día vamos a tocar la contratación de manera muy, pero muy superficial. Hoy día vamos a tocar así, muy superficial, porque el día de mañana, en nuestra siguiente sesión, el día jueves, que vamos a ahondar un poquito más en lo que va a ser legislación laboral, vamos a profundizar aún más en el contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, y vamos a empezar a ver acá nuestro contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato? El contrato es un documento legal por el cual se formaliza o se afianza la relación entre el trabajador y el empleador. Existen muchas modalidades de contratos, pero las modalidades nos vamos a centrar un poquito más en la siguiente sesión. Ahorita vamos a ver términos generales del contrato, que nos habla de que quienes pueden firmar un contrato de trabajo actualmente, cualquier persona o ciudadano mayor de 18 años. Si esa persona es menor de 18 años, ¿ok? Puede firmar un contrato si está legalmente emancipado, es decir, si a través del Poder Judicial tiene una orden de emancipación. Si este menor de edad no tiene una orden de emancipación, va a poder firmar un contrato de trabajo solo si es mayor de 16 años y menor de 18 y tiene el permiso de sus tutores, ya sean sus padres o sus encargados. Ellos también van a poder firmar un trabajo y los extranjeros también pueden firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación sea aplicable. Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué pedimos al personal extranjero para que puedan firmar un contrato de trabajo? Lo que les pedimos es que tengan un permiso de trabajo, un permiso de permanencia. Y ahora hablamos sobre la contratación de personal, que esta puede ser verbal o puede ser escrita. El contrato puede ser de forma verbal o escrito, pero tenemos que tener en cuenta algo, que el contrato verbal, ¿ok? Aunque es totalmente aceptable, ante cualquier entidad va a carecer de validez legal. Un contrato verbal no tiene validez legal ante el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, la SUNAFIL. Ojo, no hay que confundir desconocimiento con validez legal. ¿Por qué? Les explico. ¿En qué caso, por ejemplo, mi contrato no tendría validez legal? Yo soy su empleadora y les digo a todos ustedes, listo, colegas, vamos a hacer un contrato verbal y les voy a pagar a todos ustedes $500 a la semana. Dicen, perfecto, ya está. Empezamos a trabajar todo y en cada semana yo no les estoy completando los 500, les estoy pagando 100, $200 y ustedes dicen de repente, no, ya es mucho, ya con la empleadora, vamos a denunciarla.
van al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, me denuncian y ustedes dicen, ¿por qué la están denunciando? Porque la empleadora se comprometió en darnos $500 semanal y nos está dando 200. ¿Qué les diría a esta entidad? A ver, muéstrenme el contrato donde dice esta cláusula, donde dice que les iba a pagar. No, ella lo dijo de manera verbal, ¿no? ¿Qué es lo que les diría el Ministerio de Trabajo? No tengo ninguna evidencia. Sí, puede ser que lo haya dicho verbal, pero no tengo nada que certifique o que respalde que efectivamente se comprometió a eso. Por lo tanto, ahí ya tenemos un lado que no nos va a afectar, que no nos va a beneficiar en ese proceso. ¿Por qué? Porque el papelito es lo que le va a dar la validez legal. Y por ahí hay colegas que siempre me preguntan y me dicen, y Miss, ¿qué pasa si es que yo al momento en el que estoy quedando los términos de mi contrato verbal con mi empleador, lo grabo? ¿Qué pasa si agarro y mientras estamos hablando saco mi celular y empiezo a grabar lo que me está diciendo? ¿Tendrá ahí sí validez legal? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Si es que ustedes graban el momento donde están cerrando su contrato verbal, ¿creen que ya tenga validez o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los escucho, los leo. Para mí sí, sí tiene validez. Ya está, muy bien. Para otros no, muy bien, Valentina, para usted sí. Otros dicen que no, algunos dicen que sí, que no, que sí, que no. Ya está. Esa grabación podría ser un respaldo, podría ser una evidencia de que lo dijo, pero validez legal no va a tener, porque lo que le da validez legal a un acuerdo, a un documento, es la firma. La firma es lo que le da la validez legal, ¿no? Es como que ahorita, por ejemplo, nuestra coordinadora está grabando nuestra sesión, ¿no? Acá estamos siendo grabados. Y yo les digo a ustedes, colegas, yo me comprometo con cada uno de ustedes que les voy a depositar 100 soles a cada uno por estar en el curso. Ustedes pueden decir, ya, perfecto, ya está. Miren, yo, Vania, Patricia, Mancilla, Reaño, me comprometo con ustedes, me están grabando, ustedes dicen sí, y después no les deposito nada. ¿Qué es lo que pasaría? Ustedes podrían decir, no nos ha depositado, supongamos, hay que denunciarla. Y van ante una entidad judicial a denunciarme. ¿Qué les diría esta entidad judicial? Ustedes van y dicen, ¿no? Acá está el video, miren, ella es su rostro, es su voz, está dando su nombre, se está comprometiendo y no nos ha dado. ¿Qué les diría esa entidad legal? Muy bien, ustedes la tienen grabada, todo, ¿no? Pero ella puede decir lo que quiera. Eso se llama libertad de expresión. Ella puede decir lo que Mientras quiera. que no hay un documento firmado, no puede haber una ley que le obligue a usted a darlo, porque es Exacto, una cosa exacto, es documento y otra cosa es expresión verbal. exacto, ¿no? Entonces, con una entidad judicial les diría, ella puede decir lo que quiera. Ella puede decir si quiere que les va a dar 1.000.000 de soles. No por decirlo hay obligación. A diferencia, ¿no? En que si nosotros firmamos un pagaré, ustedes me dan el pagaré y yo les firmo a todos el pagaré de que les voy a depositar, ahí sí podrían decir, acá está la evidencia, acá está el documento, acá está el compromiso firmado, tiene que cumplir, ¿no? Y la grabación, mis, entonces no nos serviría para nada. La grabación nos serviría como una prueba, una evidencia, porque en caso que yo diga, no, yo jamás dije eso, están locos, están mintiendo, me están difamando, yo nunca dije eso, ahí si ustedes pueden sacar, acá está la prueba que lo dijo. Pero no por haberlo dicho hay obligación. Es lo mismo con el empleador, ¿no? Entonces, el contrato verbal existe, claro que sí, pero no va a tener validez legal. ¿Ok? Mira, justo Argelia nos dice, ¿no? Por eso los políticos prometen mucho, porque sí, en libertad de expresión pueden decir mucho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Como dice el dicho. Y ahora también hay que ver esta parte de que, ojo, no, y con eso no nos referimos a que necesariamente sí o sí la contratación verbal va a haber incumplimiento, va a haber fallas, porque de hecho conozco muchas personas que llevan 10, 15 años trabajando para sus empresas con contratación verbal y nunca han tenido un problema, siempre les han cumplido con sus beneficios, les han cumplido con el sueldo, con todo lo que acordaron, ¿no? Mi persona también, yo trabajé 4 años en una empresa desde el día 1 con contratación verbal y no he tenido ningún problema bajo ese término. ¿Ok? Es decir, me han cumplido con todos los beneficios, con la liquidación, con todo.
¿no? Entonces, no necesariamente significa que la contratación verbal nos va a traer problemas, pero siempre hay que ser mal pensado, siempre hay que estar un paso más adelante y les recomiendo siempre hacer un contrato escrito. No tiene que ser un contrato grandemente elaborado, pero siempre nos va a dar un pequeño respaldo, por lo menos ya una validez legal este contrato escrito. ¿Y qué tiene que contener este contrato escrito? Tiene que contener desde el título de nuestro trabajo, la identificación de las partes. ¿Quiénes somos las partes? Son el empleador y el trabajador debidamente identificados con el RU, con los DNIs, con las direcciones, con todo. ¿Ok? Enumerar los términos y condiciones del contrato y aquí vamos a hacer una pausa porque hay un tipo de contratación que también la podemos colocar como términos y condiciones, que es el famoso periodo de prueba. ¿Ok? ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es un tiempo en el que el trabajador va a estar laborando en la empresa con todos sus beneficios desde el día 1, con todos sus beneficios, pero está a prueba. Todavía el puesto de trabajo no es 100% tuyo, porque durante tu periodo de prueba, en cualquier momento yo te puedo despedir. ¿Recuerdan cuando vimos en nuestra sesión pasada el proceso de despido, que dijimos que teníamos que tener evidencias, memorándum, o sea, teníamos que tener verdaderos motivos debidamente justificados y evidenciados para poder despedir a un trabajador? ¿Recuerdan, no? Pero ahora, en el periodo de prueba, yo no necesito tener evidencias, ni siquiera necesito tener razones. Simplemente a mi trabajador durante este periodo de prueba, en cualquier momento yo puedo prescindir de sus servicios. Es un beneficio que tiene la empresa. Sé que ahorita no suena muy beneficioso para el trabajador, pero sí es beneficioso para la empresa. Y ahorita les voy a explicar por qué cuando veamos lo que es el seguimiento. ¿Y cuánto dura el periodo de prueba? Para los trabajadores operativos normalmente no es hasta máximo 3 meses. Puede ser menos dependiendo de lo que diga el empleador, pero no puede ser más de los 3 meses. Para el personal, por ejemplo, de confianza, personal que maneja secreto empresarial, secreto corporativo, que trabaja muchas veces como asesor, ¿no? De los puestos altos. Este personal de confianza, su periodo de prueba se puede extender hasta máximo 6 meses. Y para personal directivo, es decir, personal que ingresa a puestos de repente de gerentes, subgerentes, jefes, supervisores, el periodo de prueba se les puede extender hasta 1 año. ¿Ok? Es decir, si yo de repente supongamos que entro como gerente general de una empresa y me dan un periodo de prueba de 1 año, significa que durante ese año, en cualquier momento, la empresa puede prescindir de mis servicios me tienen que cumplir con todos mis beneficios de ley, pero no tiene que haber una razón justificable, ¿no? Y a veces vienen, por ejemplo, coleguitas que nos dicen, yo entré a trabajar a una empresa, estuve 2 días trabajando y a los 2 días vinieron y me dijeron que no había superado la evaluación de desempeño y que gracias y me votaron, ¿no? Puedo denunciar eso, puedo ir al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL porque son 2 días, ni siquiera me han dado tiempo de poder desarrollarme, de poder mostrar mis habilidades, mis capacidades, ¿no? No se puede denunciar, porque mientras estemos en el periodo de prueba, eso es completamente válido para la empresa. Y ojo, también aclarar acá ciertos puntos. El periodo de prueba es que desde el día 1 yo ya estoy en la planilla de la empresa. Es la informalidad, que es lo que hace que muchas veces le digan a los trabajadores, ¿no? Estos 3 meses de periodo de prueba vas a estar fuera de la planilla. Pasan los 3 meses y entras a tu periodo de prueba. No, eso no se permite. Y peor aún, que he visto situaciones que les dicen, los 3 primeros meses es sin pago, ¿eh? No te voy a pagar nada. Una vez que pases el periodo de prueba, te empiezo a pagar del cuarto mes, peor aún. ¿Ok? El periodo de prueba es desde el primer día con mis beneficios en planilla, ¿ok? Y puede extenderse hasta los 3 meses. Si el empleador quiere hacerlo 1 mes, puede hacerlo 1 mes. Ahora, y este periodo de prueba, el empleador tiene 2 modos. Uno, puede iniciar haciéndonos un contrato solo por el periodo de prueba, o 2, puede hacernos el contrato por el tiempo que corresponde y dentro de los términos y condiciones colocar que supongamos que te hacen un contrato de 1 año, ¿ok? De 12 meses,
pero si dentro de los términos y condiciones del contrato te colocan, pero de estos 12 meses, los 3 primeros son de periodo de prueba, entonces estás bajo el periodo de prueba, ¿no? También nos habla de describir las responsabilidades laborales, es decir, las funciones que vas a cumplir lo más detallado posible, los detalles de tu sueldo, de tu compensación, cuándo te van a pagar, por cheque, pues en efectivo, por depósito, ¿ok? ¿Cuánto va a ser el monto bruto que te van a pagar? Y los términos de contrato específico. Para poder entender estos términos de contrato específico, yo les hago una pregunta, colegas. Yo, ¿podré trabajar en 12 empresas al mismo tiempo y estar en la planilla de estas 12 empresas? ¿Podré trabajar en la planilla de 12 empresas al mismo tiempo o no puedo? ¿Qué opinan ustedes? No, por ahí nos dicen. Algunos nos dicen que sí se puede. Muy bien, por ahí nos dicen que sí es part-time, sí. Siempre y cuando la empresa te lo permita. Ya, muy bien. A ver, sí, Valentina, alguien levantó la mano, creo. Ah, sí, perdón. Creo que sí se puede, lo que acaban de mencionar, si me adelantaron, que si la empresa te lo permite, ambas empresas, y que tu tiempo también no afecte a una ni a otra en el desarrollo de tu labor. Muy bien. Está Pero que lo perfecto. debiera. Vamos, muy bien. Vamos primero por el sector público y luego por el sector privado y ahorita por el sector público, ¿ya? Porque es diferente normativa público y privado. En el sector privado, sí puedo trabajar para 2 empresas. El hecho no es tanto cuando la empresa, si es que la empresa me lo permite, pero si la empresa me lo prohíbe, no puedo. Pero si la empresa no tiene ningún término de contrato específico, puedo hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Yo de repente trabajo en una empresa A y mi empresa A estoy trabajando y la empresa B viene y me ofrece un puesto de trabajo que no se cruzan con los horarios de mi empresa A, porque no puedo cruzar horarios, que no se cruzan con los horarios de mi empresa A. ¿Puedo aceptar ese trabajo? Puedo aceptarlo. Por ética profesional, debería comunicar a la empresa A que voy a empezar también a laborar en la empresa B. Si es que no deseo hacerlo, tampoco hay una obligación, a menos que la política interna lo diga, pero tampoco hay una obligación legal de decirle a mi empresa que estoy laborando en otra empresa en mis horas libres, porque para eso son horas libres, para que yo pueda disponerlas. Pero sin embargo, si mi empresa A en el contrato de trabajo, en sus términos de contrato, me pone exclusividad laboral. ¿Qué significa exclusividad laboral? Que la empresa A quiere que yo trabaje exclusivamente para ellos y yo firmo y acepto, ahí ya no puedo trabajar en la empresa B. ¿Por qué? Porque yo acepté la exclusividad laboral con la empresa A. Y si aún así acepto trabajar con la empresa B, si es que la empresa A toma conocimiento, puede ser causal para de disolución del contrato de trabajo porque he incumplido en el término de contrato, ¿no? Pero en sí puedo trabajar en ambas empresas para el sector público, sí, en ambas voy a estar en la planilla, ambas me van a dar mis beneficios, van a realizar mis aportes, no hay ningún problema. En el sector público es otra historia. En el sector público, por ejemplo, yo no puedo trabajar en 2 instituciones públicas al mismo tiempo, no puedo. Solo puedo trabajar en una, salvo que quiera ejercer docencia. ¿Ok? Si es que quiero ejercer docencia en el sector público y también trabajo para el sector público, ahí sí tengo permiso, solo para docencia. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en un hospital, yo trabajo en un hospital público, ¿ok? Trabajo en el hospital público, soy administrativa en el hospital público. Y de pronto una universidad pública me invita para que pueda dictar clases en esa universidad, ¿ok? Puedo hacerlo, pero tengo que notificar al hospital público de que en las horas fuera de mi horario de trabajo voy a ejercer docencia. ¿Ok? Y normal puedo hacerlo. Pero si, por ejemplo, yo trabajo en el hospital público y me llaman de repente del municipio y quieren que trabaje en el municipio, ahí el Estado me dice, o trabajas para el municipio o trabajas para el hospital, pero no te puedo meter en 2 planillas del Estado.
salvo que seas docencia. Ahora, y si yo trabajo en el sector público y mis horas libres podré trabajarlas en el sector privado, sí, y viceversa, sin ningún problema. ¿Ok? En el sector público solamente, eso se llama bigamia laboral. El hecho de que yo pueda trabajar en 2 empresas al mismo tiempo se llama bigamia laboral. Y solamente la bigamia laboral va a ser permitida en el sector público para ejercer docencia. ¿Ok? Nada más. Y por ahí me dicen, la empresa puede denunciarte si firmas la exclusividad laboral. No tanto denunciarte, pero sí pueden disolver el contrato. Es decir, sí te pueden decir, ni siquiera estás despedido, te pueden decir, incumpliste con nuestro trabajo de contrato, no tenemos nada. Porque el contrato de trabajo afianza la relación entre los dos, afianza la relación entre empleador entre empleador y trabajador. Y si una de las partes incumple este contrato, se murió la relación, ahí no hay nada, ¿no? Entonces sí pueden hacer eso en ese caso, ¿no? Pero por eso siempre hay que leer bien los contratos que nos dan. ¿Ok? Cuando estemos firmando un contrato hay que leerlo. Ese chiste, esa broma que siempre dicen es que no leíste las letras chiquitas de tu contrato, es muy cierto. Hay muchos términos que nos amarran, muchos términos que no nos van a permitir laborar, hacer otras funciones. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? He visto algunas trabajadoras, tuve la oportunidad de ver que estábamos en era una oficina, podríamos decir, del área de finanzas. Ya era del área de finanzas y a los trabajadores les hicimos firmar la exclusividad laboral. ¿Por qué les hicimos firmar la exclusividad laboral? Porque como en esta empresa se manejaba mucha información personal de los trabajadores, de los clientes específicamente, no queríamos correr el riesgo de que de repente los trabajadores por laborar en otras empresas pudiesen sacar carteras de clientes, pudiesen de repente llevar datos de los clientes. Es por eso que les hicimos firmar la bigamia laboral, ¿no? De que únicamente pueden trabajar en nuestra empresa. Y yo ya no estuve laborando ahí, pero sí supe que aunque hubo el problema de una trabajadora que había abierto su propia empresa. O sea, que muy aparte de lo que ella trabajaba, había iniciado un emprendimiento y había abierto su propia empresa, todo por lo legal su empresa, ¿no? Porque tenía su RUC, todo ello, y ella como gerente general se puso en la planilla de esa empresa. Cuando esta empresa de finanzas tomó conocimiento, se dieron cuenta de que esta trabajadora estaba irrumpiendo con esta cláusula del contrato porque era exclusividad laboral y esa trabajadora tenía otra empresa, estaba en la planilla de otra empresa, por lo cual después de todo un proceso administrativo se llegó con la disolución del contrato porque había incurrido en él, ¿no? Y la trabajadora al final lo único que ella pudo decir fue de que ella no lo había hecho con el afán de rebeldía o de no acatar las órdenes, simplemente por desconocimiento. No sabía que en su contrato tenía esa cláusula. Por eso hay que chequear bien los contratos que nos dan. Y una vez que ya contraté a mi trabajador, arranco con la inducción. Que la inducción puede ser general. ¿Cuál es la inducción general? Cuando le doy las indicaciones de todo lo que se hace en la empresa, o normas, políticas, reglamento interno, costumbres de la empresa, y la inducción específica es cuando el nuevo trabajador va a recibir la inducción ya de su puesto específicamente, ¿no? Esa inducción específica ya debe estar a cargo del jefe inmediato. Acá el jefe inmediato ya le va a hablar, le va a explicar sobre sus funciones, sobre las tareas, estrategias para poder realizar, y siempre se realiza la evaluación en la inducción para que podamos cerrar en el seguimiento. ¿Ok? El seguimiento es precisamente eso que les hablaba del periodo de prueba, que en el periodo de prueba, durante esos 3 meses, la empresa tiene que hacer tu evaluación, tu seguimiento. Hasta este punto, número 6, que yo ya tengo al candidato contratado que ya recibió su inducción, yo todavía no puedo decir que he contratado a la persona ideal o a la persona perfecta para el puesto de trabajo. Puedo decir que he contratado al mejor candidato, sí, pero todavía no sé si este candidato es lo mejor para el puesto de trabajo. Eso lo voy a poder saber cuando realice el seguimiento. El seguimiento es un proceso largo, por eso también el periodo de prueba dura 3 meses.
donde yo tengo que ver cómo se adapta mi trabajador, cómo se desempeña, cómo se desarrolla, si estamos de repente encaminados a alcanzar los objetivos o no, y en base a ello, yo ya puedo tomar la decisión si este trabajador se queda o no. ¿Y qué pasa si no contraté al trabajador ideal? ¿Qué pasa si en el seguimiento me doy cuenta que ese trabajador no es lo que la empresa ni yo como jefe de repente necesito? ¿Qué pasa? Acá tengo dos caminos. Antes de los caminos, primero que nada, no culpen al trabajador, no culpen al candidato. Muchas veces dicen, él me dijo que sabía y al final no sabía hacer esto, él me dijo que había trabajado en estas áreas, al final nunca había trabajado. No es culpa del candidato, es culpa del reclutador. No renieguen contra el candidato, renieguen con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no tenemos a la persona ideal en el puesto, en algo nos hemos equivocado. Y aquí, pues, aquí tenemos que ver en qué. De repente mi perfil de puesto no está realmente detallado a lo que quiero. De repente el reclutamiento de candidatos que hice me limité o no tengo o no puse una convocatoria clara, por lo que mis candidatos llegaron con términos ambiguos. De repente en la selección no apliqué una adecuada prueba psicológica, una adecuada prueba de conocimientos, no apliqué una adecuada entrevista. En la contratación de repente, ¿no? No fui claro con los términos, con las funciones que tenía que realizar, o de repente en la inducción, no le di una inducción adecuada, no le enseñé adecuadamente sus funciones. Me he podido equivocar en cualquier parte, de repente en todos, ¿ok? Pero eso ya no es culpa del trabajador, eso ya es culpa del empleador, ¿no? Y si yo contrato a la persona equivocada, aquí tengo dos caminos. Ambos caminos me van a generar reinversión. ¿Qué quiere decir? Que en ambos caminos voy a tener que gastar dinero, ¿ok? Eso es como quien dice la penalidad que voy a tener que pagar por haberme equivocado el candidato. Pero tengo dos opciones. Una opción, o invierto en la capacitación de este trabajador para que tenga todos los conocimientos que yo necesito que tenga, o dos, liquido al trabajador, le digo adiós al trabajador y nuevamente inicio desde cero todo mi proceso. Ambos casos son costosos, ambos casos, no van a ser beneficiosos para la empresa, pero como quien dice, son podríamos decir, es el precio que se paga por no haber realizado bien el proceso. Es por eso que este proceso tiene que ser calmado. No tenemos que acelerarnos. Un proceso acelerado no va a asegurar una contratación adecuada. Tenemos que ser calmados, tomárnoslo el tiempo en cada uno de los pasos para poder seleccionar a la persona adecuada, ¿no? Y es por eso que existe el periodo de prueba, porque es el respaldo que nos da, es el respaldo que nos dice, si te equivocaste en el seguimiento, no hay problema. No siempre tienes la opción de poder desistir del trabajador por lo menos los primeros 3 meses. Y hasta aquí, coleguitas, hemos llegado con lo que es un momentito, porque estoy buscando nuestro tema número 4, por acá está, ya está. Hasta aquí hemos llegado con lo que es nuestro tema de reclutamiento y selección. Y ahora vamos, hasta aquí, coleguitas, de repente, mientras comparto nuestro nuevo material, ¿tenemos alguna duda, algún aporte de repente que querramos hacer sobre este tema específicamente de reclutamiento y selección de personal? Sobre los temas que hemos visto de reclutamiento y selección, de repente alguna duda o algo mientras abro nuestro nuevo material. Muy bien, coleguitas. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Y nuestro siguiente tema es legislación laboral. Permítanme, voy a presentar para que lo puedan visualizar de mejor manera. Ya está. Legislación laboral. Y vamos a empezar primero a ver qué es la legislación laboral. Y es que se nos puede venir muchos términos a la cabeza ahorita, ¿no? Porque es más, si yo divido las palabras, legislación viene de normativas, leyes, ¿no? Y laboral del trabajo, ¿no? Entonces es muy sencillo. Legislación laboral son las leyes laborales
son las leyes y normas y leyes que regulan el trabajo actualmente. Eso es legislación laboral, las leyes y las normas que regulan el trabajo. Ahora, por ahí muchos podemos decir, ya, pero legislación a mí me suena de leyes. Yo creo que eso tiene que ver más un tema de repente del abogado, el asesor jurídico, todo eso, ¿no? Y no, esto es lo más equivocado, eso estamos muy lejos de la realidad con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque todas las personas que estamos trabajando actualmente, todas las personas que estamos activos laborales, estamos bajo esta legislación laboral y tenemos que conocerla. No podemos trabajar en un lugar que no conocemos, ¿no? Entonces, toda aquella persona que ejerce actividad laboral tiene que tener por lo menos los conocimientos básicos de legislación laboral, ¿no? Y si hablamos del derecho laboral, nosotros tenemos dos tipos de derecho laboral. Tenemos el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo, ¿no? Y el derecho laboral individual, ¿de qué nos habla? El derecho laboral individual nos habla de los derechos que tiene cada trabajador como individuo, ¿no? De ahí viene la palabra individual. Es decir, cada trabajador como persona puede ser desde sus licencias, sus jornadas de trabajo, su sueldo, todo ello, ¿no? Ese es el derecho laboral individual. Y el derecho laboral colectivo es cuando hablamos de los derechos de los trabajadores en grupos, ¿no? En grupos o en organizaciones, y cuando un grupo de trabajadores se juntan o se unen para poder defender sus derechos laborales, estamos hablando de los famosos sindicatos de trabajadores. Y vamos a ver primero qué es un sindicato de trabajadores. Por ahí sí, alguien levanta una manito. Uy, se fue el audio. A ver. Voy a tratar de regresar. Sí, no se escucha, no dicen. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí se escucha, Miss. Ya, perfecto. Ya está, muy bien. Entonces, les decía que, muchas gracias, coleguitas, por confirmarme que se escucha. Muy bien, les decía que, ¿qué es un sindicato? El sindicato es es una organización o grupo de personas que está integrada por personas que se juntan para la defensa de sus derechos e intereses comunes. Los sindicatos pueden ser de muchas formas, ¿no? Existen, por ejemplo, sindicatos de gremio profesión. Supongamos que todos los abogados del Perú se juntan. Todos los abogados dicen, no importa, si eres abogado, no importa si trabajas en el sector público, privado, si no estás trabajando, si trabajas de manera independiente, no importa, siempre y cuando seas abogado. Si eres abogado, te puedes unir a nuestro derecho, no importa, perdón, a nuestro sindicato, no importa dónde estés trabajando, ¿no? Eso y todos los abogados se unen. Eso, por ejemplo, es un sindicato de gremio o un sindicato de profesión. Tenemos también los sindicatos por actividad. De repente, toda aquella persona que esté ejerciendo en caja, todas las personas que estén trabajando en caja, no importa la empresa, pública o privada, no importa el sector, el régimen, no importa no importa tu profesión, no importa que no tengas profesión, no importa que seas administrador, contador, médico, abogado, ingeniero, no importa lo que seas. Si actualmente ejerces funciones en caja, trabajas en la caja de alguna empresa, ¿ok? O cajero ya. Si eres cajero de la empresa, puedes unirte a este sindicato. Es decir, no importa mucho el trabajo ni la profesión que se tenga, sino la actividad. Y también dentro de ellos tenemos lo que es el sindicato de trabajadores. ¿Ok? Este sindicato de trabajadores ya es cuando todos los trabajadores que laboran dentro de una organización pueden juntarse para formar su sindicato. Requisitos para formar este sindicato dentro de una organización. Antes de ver los requisitos, ¿cuál es la función de un sindicato? La función principal de este sindicato es proteger y defender los derechos de sus asociados, proteger los derechos y los intereses de las personas que los unen y poder representarlos ya sea ante un ámbito laboral, ante conflictos, controversias y cualquier otro problema que pueda surgir ante cualquier entidad. Ojo, por ahí muchos creen que el sindicato de trabajadores
con los únicos que se pueden meter o con los únicos que pueden, ante los únicos que se pueden defender es ante los empleadores y no. Ante cualquier entidad que vulnere vuestros derechos, el sindicato puede defenderse. Y ahora sí vamos a ver cómo se compone un sindicato. Más que cómo se compone, cómo se forma, cómo se constituye un sindicato. Y nos dice que en el Perú los requisitos son, primero, que los trabajadores, deben convocar una asamblea general. Vamos a empezar desde lo primero, ¿ya? Que en las empresas, un sindicato se puede formar de una empresa que tenga al menos 20 trabajadores. Las empresas que tienen menos de 20 trabajadores no van a poder formar un sindicato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar la cantidad de personas. El sindicato tiene que tener por lo menos 20 afiliados. Listo. Una vez que cumplimos con este requisito de que la empresa tiene mínimo 20 trabajadores y estos 20 trabajadores están dispuestos a sindicalizarse, tenemos que convocar una reunión donde es una asamblea general donde se elabora el estatuto. Se elabora el estatuto, que es como el reglamento interno, se elige una junta directiva que mínimamente debe estar conformada por un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal, ¿ok? Se conforma esta junta directiva y después toda la aprobación, es decir, todas las firmas de los asistentes de esa asamblea van, presentan todas esas planillas al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo autoriza la creación de su sindicato. Es sencillo. Es sencillo formar un sindicato de trabajo, ¿no? Ahora, este sindicato, ¿cuáles van a ser sus principales funciones dentro de la organización? Van a ser desde cuidar, defender los derechos de los trabajadores, por ahí también negociar lo que se conoce como la negociación colectiva, negociar algunos términos con la parte empleadora. Vamos también a ver por ahí de repente con algunas entidades externas, poder buscar actividades o algo, porque los sindicatos no solo se defienden, también celebran su aniversario, celebran aniversario de la empresa, todo ello. Pero para que el sindicato pueda funcionar, necesita el aporte de los integrantes. El sindicato, aunque pertenece o se formó dentro de una empresa, el empleador no tiene ninguna obligación económica con el sindicato. No significa que en mi empresa se formó un sindicato y yo como empleador voy a tener que destinarles un presupuesto todos los meses para que trabajen. No, ¿ok? El sindicato, tiene que, por así decir, económicamente valerse solo. Es por eso que a todas las personas que se sindicalizan les piden la famosa cuota sindical. Un aporte mensual que ellos deben, entregar. Ahora, esta cuota sindical, los montos suelen variar mucho, no suelen ser tan altos, ¿ok? Pero es obligatorio pagar. Si es que yo estoy sindicalizado, es obligatorio pagar. Y a recursos humanos, por ejemplo, los sindicatos mes a mes nos hacen llegar el monto de cuánto deben sus asociados y en recursos humanos, ¿qué hacemos? Les retenemos ese dinero. De sus boletas a los trabajadores se les retiene para que después ese dinero lo pasamos directamente al sindicato. Es el apoyo, ¿no?, que se les da para la administración del sindicato. Y por ahí nos preguntan, ¿y qué pasa si no tengo sindicato? ¿O qué pasa si es que mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? ¿No voy a poder formar un sindicato? No. No vas a poder formar un sindicato, pero tu empresa va a poder escoger a 2 compañeros de trabajo, los cuales les vamos a denominar los delegados de trabajo. Y estos delegados van a poder representar a la empresa, a los trabajadores de la empresa, con la misma prerrogativa que lo haría un sindicato, solamente que ellos solamente van a poder actuar ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo. Como quien dice, con los mismos derechos, pero solo ante estas 2 entidades. Y por aquí estamos viendo así como quien dice muy, muy, muy superficial lo que es sindicatos. Y por aquí vamos a ver, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para afiliarse a un sindicato? Primero, ser trabajador de la empresa.
Y cuando hablo de ser trabajador de la empresa, me voy a referir estrictamente a... Me voy a referir estrictamente a que tengo que estar en la planilla de trabajo, ¿ok? Tengo que estar en la planilla del trabajo. Si es que yo no estoy en la planilla de mi trabajo, no voy a poder, no voy a poder estar en un sindicato. Es decir, los trabajadores que de repente están por recibo por honorarios, que están con contrataciones que no están en planilla, no pueden unirse al sindicato. ¿Qué más? No formar parte de dirección o desempeñar cargos de confianza. Recuerdan, ¿no? Que habíamos mencionado eso, que los trabajadores, que hay ciertos trabajadores que ejercen funciones de dirección o de confianza y que incluso para ellos el periodo de prueba es más extenso, el periodo de prueba es más largo, a ellos no se les permite sindicalizarse. ¿Por qué? Si también son trabajadores, ¿por qué no se les da ese derecho? Lo que pasa es que cuando los trabajadores, cuando los trabajadores em, son de cargo de dirección o de confianza, ellos trabajan directamente de la mano con la parte empleadora. Ellos manejan secreto profesional, ellos apoyan a los objetivos. Entonces, se les puede considerar incluso a ellos como parte de la parte empleadora. Entonces, sin un proceso de negociación, estos trabajadores no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. Pero hay sindicatos que sí les permiten sindicalizarse, por ejemplo. Hay sindicatos que les dicen, ya, sí te puedes sindicalizar conmigo, ¿no? Pero ya depende mucho del estatuto de lo que establezcan, ¿no? Y ojo, y también muy importante, no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Eso quiere decir que yo no puedo pertenecer al sindicato A y al sindicato B de mi empresa, porque en las empresas, ojo también eso, se puede formar más de un sindicato, ¿eh? No es que solamente la empresa puede tener un sindicato y listo, no, la empresa puede tener más de un sindicato, pero si yo pertenezco al sindicato A, ya no puedo pertenecer al sindicato B. Y si es que quiero no pertenecer a ninguno de ellos, igual nadie me puede obligar a que sí o sí tienes que sindicalizarte, no. Eso se llama, por ejemplo, la libertad sindical. Si no te quieres sindicalizar, no te sindicalizas y no hay ningún problema. Nadie te puede obligar, nadie te puede decir que sí, que no, que eso es necesario. No, ¿ok? Eso se llama libertad sindical, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí un pequeño caso práctico, más que el caso práctico, un pequeño ejemplo sobre cómo debe funcionar adecuadamente un sindicato, porque mucho hablamos de que el sindicato de trabajo, mucho hablamos de que estos sindicatos, a veces lamentablemente y por acciones de las mismas directivas, estos sindicatos han tomado otros caminos o han ido por otras, podríamos decir, se han ido por otros rumbos que no son los que busca un sindicato de trabajo, ¿ok? Entonces, pero vamos a ver entonces en todo caso cómo debe actuar adecuadamente un sindicato. Y este ejemplo que si ustedes lo ven ya pueden saber exactamente a qué me refiero, que es este accidente que hubo del avión que chocó contra el camión de bomberos el año pasado, ¿no? Donde lamentablemente fallecieron tres valerosos bomberos. Y ahí nosotros podríamos decir, ya, pero ¿esto qué tiene que ver con los sindicatos, no? Eso ha sido otro tema que ha pasado, ¿no? Y es que cuando hubo este accidente, cuando hubo esta colisión, hubo un caso que llamó mucho la atención a nivel organizacional, y es que la de Pincri de Callao, la policía que estaba investigando todo este tema, apenas sucedió el accidente, se llevó detenidos a los dos pilotos de la aeronave. No fueron al avión y se llevaron detenidos de manera inmediata a los dos pilotos. Por lo cual este es un acto que no estaba permitido. ¿Por qué? Porque estaban vulnerando los derechos de estos pilotos. ¿Por qué? Porque primero que nada no había investigación, no habían pasado su prueba médica, sino que de frente estaban siendo detenidos. ¿Y quiénes son los primeros que saltaron a reclamar esta injusticia?
Cualquiera esperaría que haya sido la propia empresa LATAM protegiendo a sus trabajadores, las empresas administradoras del aeropuerto, pero no. Los primeros que alzaron su voz de protesta fueron directamente el Sindicato de Trabajadores de LATAM. Y que dicho sea de paso, el sindicato de pilotos de LATAM, o mejor dicho, que el sindicato de trabajadores general de LATAM, es uno de los sindicatos más grandes que tenemos a nivel de América. Es uno de los sindicatos más grandes que tenemos, ¿no? Y este sindicato de pilotos fueron los primeros que alzaron la voz y dijeron que no es justo, porque uno, este arresto es prematuro, porque aún no se habían realizado las investigaciones, no estaba claro qué es lo que había sucedido. Asimismo, ellos también reclamaron de que al llevarse detenidos a estos dos pilotos, ya estaban dando a entender a la opinión pública, estaban haciendo creer a la opinión pública que el accidente había sido provocado por una conducta directa de los pilotos. Es decir, que ellos habían sido los responsables directos, ¿no? Cosa que tampoco, era del todo correcta, ¿no? Porque efectivamente, como mencionamos hace un momento, aún no habían investigaciones. Y por último, también ellos indicaron de que se les estaban negando los derechos como pasar una prueba psicológica, pasar una prueba médica, considerando de que ellos también habían sido parte afectada del accidente y que aún no podían rendir sus declaraciones. Con todo ello, este sindicato fue a pararse frente a la de Pinky de Callao para exigir la inmediata liberación de sus trabajadores. Sin embargo, uy, ¿qué son eso? Sin embargo, su tono de voz o su tono de protesta no fue del todo escuchado, ¿no? ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer este sindicato al ver que no habían tomado la seriedad al pedido que ellos habían hecho? Fue acudir a una instancia bastante más grande que ellos, que en este caso es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas. Cuando ya hablamos de una federación internacional, estamos hablando como que del sindicato de sindicatos, ¿no? Ya algo internacional que les dio el completo respaldo a este sindicato de pilotos, y ante la presión que se ejerció, fue que la de Pinky termina liberando a estos dos candidatos. Y es que, queridos colegas, ese es el verdadero actuar, esa es la verdadera forma en la que debe actuar un sindicato. Proteger a sus trabajadores, no solamente o necesariamente siempre ante su empleador, sino ante cualquier entidad que pueda vulnerar sus derechos. ¿Ok? Y es que, como les repetía nuevamente, hay sindicatos que todavía manejan de manera adecuada estas funciones o esta premisa que ellos deben seguir, como también hay sindicatos que han desviado mucho su razón de ser, ¿no? Y es que constantemente hay denuncias como que los sindicatos también se meten mucho en lo que son temas políticos, como que los sindicatos buscan por ahí otros, o los dirigentes específicamente, buscan por ahí otros beneficios económicos, porque así como hay sindicatos muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos, también hay sindicatos muy grandes, por donde se corre muchísimo dinero también, ¿no? Y justo no recuerdo exactamente para qué año de elecciones, no recuerdo si eran elecciones regionales o elecciones presidenciales, pero me parece que eran regionales, pero en varias ciudades salieron denuncias de muchas personas que decían que estaban inscritos a partidos políticos a los cuales ellos nunca habían accedido a inscribirse. Y tras una investigación habían descubierto de que los sindicatos estaban vendiendo las planillas de sus trabajadores para afiliarlos sin su autorización a determinados partidos políticos, ¿no? Entonces, por ahí vemos bastante deficiencia, pero todavía hay buenos sindicatos, ¿ok? Todavía hay buenos sindicatos que sí ejercen adecuadamente estas funciones, ¿no? Por ejemplo, los coleguitas que son de Perú,
Actualmente hemos visto, por ejemplo, la huelga de docentes universitarios que ha habido, que ha durado meses, ¿no? Han durado meses, pero al final no sabemos si es correcto, no es correcto, no vamos a entrar a debatir en ello, si es que su pedido era justo, no era justo, pero al entrar a huelga al final han logrado su cometido. Enfermeras, por ejemplo, enfermeras a nivel nacional, que también han entrado en huelga, sus sindicatos las han amparado, las han guiado para que hagan una huelga, para que hagan una paralización eventual de sus funciones, hasta lograr un aumento y lo han conseguido. Actualmente el sindicato, para la fecha en la que estamos dictando curso, el sindicato de Ripley de Perú está en constantes problemas ahorita con la parte empleadora y están haciendo paralizaciones parciales del trabajo. No sé específicamente qué están buscando, pero se dan cuenta que hay sindicatos que todavía trabajan buscando el beneficio para sus afiliados, ¿no? Y también ya sí, a ver, por ahí alguien, una manito, ¿vi? ¿Alguna coleguita que quiera participar? Creo que por ahí vi una manito de una coleguita. Ya está. Y ahora, colegas, vamos a empezar. Hasta aquí hemos tocado todo lo que es el derecho colectivo. Ahora vamos a hablar un poquito del derecho individual. No un poquito, a partir de ahora ya entramos a lo que es el derecho individual, donde ya vamos a hablar de los derechos que tienen cada trabajador pero para poder entender esos derechos tenemos que empezar primero a hablar de determinados sectores económicos. Ustedes saben que actualmente nosotros tenemos dos sectores económicos grandes, ¿no? El sector público y el sector privado. El sector público es aquel que está regido por inversión pública, o mejor dicho, que su inversión proviene del gobierno, del Estado, y el sector privado, que es de inversión propia de las empresas, de las organizaciones. Cada uno de estos sectores tiene su propia legislación laboral, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, ¿qué tipos de contratación o legislación laboral son las que abundan? Por ejemplo, los CAS, ¿ok? Los contratos de administración de servicios, más conocidos como los CAS, la contratación 276, el decreto legislativo 276 para los trabajadores contratados y nombrados. También tenemos por ahí los locadores de servicio, eso en el sector público, donde ellos tienen cada tipo de contrato, tienen su propio beneficio, todo ello, ¿no? Y en el sector público nosotros tenemos, ya saben, perdón, el sector privado, nosotros tenemos dos tipos de régimen laboral dentro del sector privado. Tenemos el régimen laboral general y los regímenes laborales específicos. El régimen laboral general el régimen laboral general está regulado por el decreto legislativo 728, que es la ley de la productividad y competitividad laboral. Y ojo, esta contratación 728, este decreto legislativo 728, también te abarca en el sector público. Por ejemplo, en los trabajadores que hacen limpieza pública, los trabajadores que hacen los serenazgo, por ejemplo, los que hacen parques y jardines, que trabajan, ¿no? Obreros, ya está, que trabajan para el sector privado, para el sector público, tienen una contratación privada a excepción de los CAS. Pero ellos trabajan en el sector público, pero tienen una contratación privada. ¿Por qué? Porque por el esfuerzo de trabajo que ellos realizan, al ser trabajo operativo, es que ellos necesitan tener los beneficios que brinda el sector público, pero el sector privado, pero elaborando en el sector público. Pero en las 2728 hay que saber que es una contratación privada, ¿no? Ahora también tenemos, ese es el régimen general. Muchos de silencio los audios. ¿Perdón? Uy, no sé, ¿me algo escuchó? Ya está. Entonces, esa, por ejemplo, nuestro decreto legislativo 728 que está en el régimen general. Y tenemos también los regímenes especiales o los regímenes específicos, que nos hablan de que el sector privado es tan grande, tan grande, que no tenemos mejor dicho, que no podríamos abarcar todas las formas de trabajo, todas las competencias, todas las necesidades en uno solo. Y por eso se crean los regímenes especiales que, dependiendo de la calidad, de fuerza de trabajo, de necesidad de labores, es que ellos establecen sus propios regímenes. Por ejemplo, el médico no trabaja igual que
el policía, ¿no? Más que policía, no. El médico no trabaja igual que el trabajador administrativo normal. Porque el médico no es que va y dice, ya, voy a trabajar 8 horas, ¿no? De 8 a 4 de la tarde, listo. A partir de las 5 de la tarde me voy, chao, no hay salud, no se pueden enfermar después de las 5 porque yo ya no trabajo, ¿no? Adiós, no. ¿No? El médico tiene un régimen diferente de trabajo, ¿no? El médico agarra y trabaja, creo que es 2 días de guardia por 3 días de descanso, creo que es de la enfermera, no sé bien, pero él tiene su propio régimen. Y como su horario de trabajo va a ser distinto, como sus horas van a ser distintas, como sus funciones van a ser distintas, se crea las leyes específicas para él. Por eso tenemos el régimen del médico. Al igual que tenemos el régimen de la trabajadora del hogar, tenemos el régimen del trabajador aeroportuario, del trabajador portuario, tenemos el régimen del médico cirujano, tenemos el régimen del trabajador agrario, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene diferentes necesidades y adaptamos leyes específicas para ellos. También tenemos regímenes de acuerdo al tamaño de la empresa. Ahí vemos, por ejemplo, el régimen de la pequeña empresa, de la microempresa, el régimen de construcción civil, el régimen minero, el régimen agrario. Es decir, ya son leyes que están dentro de toda la contratación privada, pero que van específicamente para cada tipo de actividad. E incluso también, ya si es que no hablamos tanto de regímenes, podemos hablar de normativas que se han agrupado y se han adecuado para los trabajadores que tienen podríamos decir, que tienen ciertas necesidades específicas, ¿no? Como por ejemplo los trabajadores con TBC, los trabajadores con VIH, el trabajador adolescente, ¿no? Entonces, para ellos también, aunque no son regímenes, hay leyes normativas que se han agrupado y se han juntado para poder beneficiarlos más en su entorno laboral. Y nosotros vamos a abarcar, primero que nada, vamos a abarcar de fondo, es decir, lo que vamos a tocar nosotros así de lleno va a ser a partir de ahora en adelante todo lo que es el régimen general, que es el régimen, se conoce como régimen general porque es el más utilizado. ¿Ok? Pero también por conocimiento, para que podamos ver la diferencia entre unos y otros, vamos a ver, esto ya lo vamos a dar como un pequeño adelantito, vamos a ver lo que es el régimen de la micro y la pequeña empresa, lo que nos importa más que todo, que es los beneficios laborales para los trabajadores, vamos a ver el régimen de construcción civil y el régimen minero. Pero lo vamos a ver, coleguitas, a grandes rasgos, ¿ok? No vamos a profundizar. Y es que, recuerdan que les dije, ¿no? Una persona, un asistente de recursos humanos, primero tiene que ser un asistente administrativo. Y este asistente administrativo ya elige a qué rama se quiere ir. Si quiere ser de recursos humanos, de logística, de jurídico, él ya elige. Pero, y si es que quiere ser asistente de recursos humanos, por ejemplo, ahora también le toca hacer otra elección. Voy a hacer recursos humanos, pero ¿de qué régimen? Porque trabajar en recursos humanos del sector público es muy diferente al del sector privado. Son otras leyes, hay que tener otro tipo de conocimiento, hay que tener preparación en lo que es sector público. Beneficios laborales son completamente diferentes al sector privado. Y si es que decide trabajar dentro del sector privado, vamos a ver que el régimen general es muy, pero muy diferente a la microempresa, a la pequeña empresa. Todavía esos tres se parecen un poco, pero el régimen de construcción civil es otro mundo. El régimen minero es otro mundo. El régimen agrario también es otro mundo. Se dan cuenta que si yo trabajo en recursos humanos, ahora tengo que elegir hacia qué empresa me voy y capacitarme de acuerdo a la empresa en la que vaya a trabajar. Nosotros en el curso vamos a abarcar lo que va a ser régimen general a partir de nuestra siguiente sesión. Y conmigo, estimados coleguitas, ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente les repito, no nos preocupemos si es que vemos que de repente durante las clases estamos dejando temitas pendientes, porque en nuestra última sesión, que ya va a ser el día sábado, tenemos un tema recontra chiquito y es por eso que nosotros abarcamos aún más de lo que colocamos en la temática del curso. Conmigo es todo por el día de hoy, estimados. Muy agradecida por su